Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a su programa Diálogo Abierto. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes cada semana estudiando la palabra del Señor. Ahora en una nueva serie, la serie del libro de Isaías, estudiando un texto hermoso escrito hace mucho tiempo atrás, pero con mensajes para el momento, mensajes pertinentes para el día de hoy. Vamos a saludar, como ya es nuestra costumbre, a los amigos, amigas que nos escriben, nos hacen recuerdo algunas cosas, también a veces nos dan consejos, ¿no? También nos dan palabras de ánimo. Gracias a cada uno de ellos. Gracias a Rosy Avant, nos saluda desde Trujillo. Ella nos dice, feliz sábado para todos. ¿Qué le decimos nosotros? Feliz sábado para ti también. Que Dios te bendiga muchísimo. Pasa un hermoso sábado en compañía tal vez de tus seres queridos o de las personas que te rodean. Luzana también nos saluda. Bendiciones, hermanos, dice ella. Lucila Giovanni, ¿no? Dice, gracias por los mensajes de esperanza. Mi querida mamá ha descansado en el Señor hace 8 días, pero gracias por los mensajes de esperanza. Querida Lucila, Dios en su misericordia y en su amor, a veces permite que nuestros seres queridos descansen hasta el día de resurrección. Terceramente, si nosotros somos fieles a Dios, si obedecemos a Dios, si caminamos en sus caminos, entonces tenemos la seguridad de que un día Él volverá y nos llevará. Y tenemos la seguridad de que un día Dios podrá entregarte nuevamente a tu mamita. John Acosta nos saluda desde la hermosa ciudad de Tarapoto, aquí en el Perú. Él nos manda muchos saludos a cada uno de nosotros. Dicen, Carlos Verán también, feliz sábado, bendición para todos ustedes, ¿no? Marian Casi nos saluda desde Arequipa, de la sección Pedregal en Arequipa. Que Dios te bendiga muchísimo. Y finalmente vamos a saludar a Isabel Bardales. Dice, feliz sábado a cada uno de ustedes. Oren por favor para que Dios pueda librarnos de la pandemia en esta crisis mundial que vivimos con el COVID. Por supuesto que estamos orando permanentemente por eso, y Dios protege a sus hijos y también te va a proteger a ti y a tus seres queridos y a nosotros también. Bueno, Dios nos bendiga, Dios los acompañe, queridos amigos, a cada uno de ustedes también. Pero como es costumbre nuestra, también iniciaremos cantando este hermoso canto que nos habla de aquel que nos da el consuelo. El único capaz de darnos consuelo permanente es nuestro Señor. Cantemos juntos este bonito canto.
allí no habrá memoria de tu sufrir. Aquí vive hoy como Él vivió, y en el cielo reinarás, pues se encarnó y te redimió, suyo eres tú. Es en Jesús donde encuentras la paz eterna. No hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer, nunca solo estás. Consuelo eterno te dará. El único ser capaz de darnos consuelo permanente es nuestro Creador, Dios, el que nos creó, el que viene y nos salva. Él nos da el consuelo eterno que necesitamos. Así que canta siempre este canto. Cuando estés en medio de problemas y dificultades, canta. Porque cantar hace que también nos alegremos, pero recordemos las promesas hermosas de aquel Dios que viene para darnos el consuelo que necesitamos. Vamos a orar para iniciar el estudio en esta ocasión. Oremos. Padre querido, te pedimos que por favor puedas estar aquí en medio nuestro, pero también pedimos que puedas acompañar a cada persona que está escuchando este programa. Algunos en casa, algunos tal vez con dolores en su corazón, con tristezas por haber perdido a seres queridos. Algunos tal vez, Señor, con problemas de salud, problemas familiares, pero todos con la seguridad de que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios capaz de intervenir en sus vidas, de producir milagros. Padre Santo, sé con cada uno de nuestros amigos, acompáñalos, muéstrales a ellos que tú estás interesado en sus vidas, que tú los conduces, que los guías, que puedan verte de forma muy tangible, Señor, en estos días. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda lección que vamos a tener sobre el libro de Isaías, y vamos a hablar sobre el liderazgo, ¿no? Vamos a hablar sobre, no un liderazgo tan bueno, pero vamos a tratar de verlo, el liderazgo bueno también, ¿no? Pero lamentablemente a veces no siempre el liderazgo, a veces es bueno, ¿no? Hay veces muy bueno, otras veces no. Pero vamos a comenzar con una pregunta. ¿El liderazgo es idea de Dios? ¿O cómo es que aparece esto de que hayan líderes acá y subalternos por allá? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Dios está detrás de eso o no? A ver, Rafael, comenzamos contigo. Pastor, el liderazgo, justo yo le estaba planteando también esa pregunta al inicio. El liderazgo, sin duda, en el cielo Dios tiene ángeles, estaba querubines, hay también, como se podría decir, rangos para que nosotros lo entendamos mejor. Y dado que el pecado también ingresó y el pueblo de Israel necesitaba personas que puedan guiarlos, Dios también instruyó a estos líderes. Tal es el caso de Moisés, tal es el caso de los reyes de Israel también, David, Saúl, etc. Y en muchas partes de la historia Dios instruye a un líder, ¿no? En realidad Cristo debería ser el principal líder. Él quiere ser el líder. Él es el líder absoluto, por así decirlo. Ahora, pero los seres humanos también a veces pueden ser líderes de otros, ¿no es cierto? Claro. Y en esa etapa ya de los seres humanos siendo líderes, ¿siempre es malo o es necesario? Es importante. ¿Ustedes han disfrutado alguna vez de tener un buen líder? ¿Han disfrutado de tener a alguien que en su liderazgo les hace crecer, les hace sentir bien? Que de alguna manera ustedes dicen, qué bueno haberlo tenido como líder a esta persona, ¿no? Yo por lo menos en mi vida he experimentado muchas veces eso. Hoy en día también soy liderado, porque todos somos liderados por alguien, ¿no es cierto? Y agradecemos muchas veces a los líderes que tenemos, ¿no? ¿Es bueno el liderazgo o es que siempre tiene que ser visto como un asunto negativo o simplemente de estatus? Michelle. Yo creo que, pastor, el liderazgo viene con un tema de orden, ¿no? Porque si no hubiera liderazgo, no hubiera de repente responsables, coordinadores,
no habría un orden. Todos haríamos, es igual, ¿no? Como tal vez, no sé si valga el ejemplo, siempre hay un capitán. Entonces, para que el equipo pueda saber dónde, qué hacer, cómo anotar el gol, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo soy más que ellos. Eso no quiere decir que yo puedo hacer con ellos lo que quiera, no. Sino que el ser líder viene de la mano de Dios, y justamente en la Biblia encontramos el liderazgo de servicio, ¿no? De siervo, ¿no? Porque el Señor mismo lo dijo, Jesús, el que quiera ser primero tiene que ser el último. Entonces ahí viene el tema, ¿no? O sea, el liderazgo es bueno, pero siempre y cuando sea un liderazgo bíblico, un liderazgo guiado por Dios. Porque Y ese liderazgo bíblico en realidad permite que las otras personas disfruten de ese liderazgo. ¿Por qué nosotros queremos tenerlo al Señor Jesús como nuestro líder? Porque tenerlo a Él hace que yo me desarrolle, hace que yo disfrute. Entonces el liderazgo bien visto desde un punto de vista bíblico siempre será correcto, siempre será bueno. Nosotros podremos disfrutar y deberíamos de luchar por ser líderes como el Señor Jesús quiere que seamos. Amén. Bueno, vamos a comenzar a estudiar Isaías, porque en Isaías ya hemos visto de que hay líderes, ¿no? Hay reyes, hay gobernantes. ¿Quién estaba liderando Judá cuando Isaías recibe su visión ahí en el capítulo 6 del libro de Isaías? ¿Quién era el líder? ¿Quién estaba ahí acabando su liderazgo prácticamente? Anita. Usías. Usías, Tal ¿no? como lo dice en Isaías 6:1, que dice lo siguiente: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías. Y ahora la pregunta es, ¿quién era Usías? ¿No? ¿Quién era Usías? Alex, ¿quién era Usías? Bueno, en ese caso, si queremos saber quién es, pues vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 27, versículos del 1 al 2. Ok, 2 de Crónicas 27, 1 al 2, entonces para ver este personaje, ¿no? De quién se trata, quién es, qué es lo que está haciendo ahí Usías. Ok, la palabra de Dios dice lo siguiente. De 25 años era Jotam cuando empezó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante el Señor, igual que Usías, su padre, pero no entró en el santuario del Señor. Sin embargo, el pueblo seguía corrompiéndose. Ok, entonces Usías era padre de Jotam. Bueno, no vamos a hablar de quién era Jotam, porque si no vamos a acabar hablando de todos los personajes acá, pero Usías era un rey, tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. ¿No les parece a ustedes que se parece mucho a la gente común y corriente? ¿No? Pero al mismo tiempo tenía una posición de liderazgo muy, muy especial, porque no era tampoco una familia común y corriente. Como cualquier persona tenía su familia, pero tenía una posición de liderazgo especial. Él era rey, ¿ya? ¿Cuáles fueron las características de este rey? Ahora vamos entrando un poquito más a detalle. Anita. Bueno, aquí como dice también el mismo versículo 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, ¿no? Aquí hace referencia a lo que hacía Jotam, pero pues diciendo que Usías también había hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Así que por lo menos ahí tenemos una idea de que hizo algo bueno, ¿no? Algo bueno. ¿Qué otras características más hay, Rafael? Si nos ubicamos un capítulo antes, en 2 de Crónicas 26, vamos a tener más detalles sobre lo que hizo Usías. Dice los versículos 1 al 5, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías reconstruyó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Bien jovencito empezó. ¿A los cuántos años? 16. 16 años, ¿eh? Exactamente. Un líder de 16 años, no sé si alguna vez ha liderado un jovencito de 16 años tu vida, ¿no? Hoy en día no se mira mucho eso, ¿no es cierto? Que un joven de 16 o 15 años sea el líder y que tú lo respetes y lo sigas como tu líder, ¿no? Normalmente son personas un poquito más adultas las que
ocupan estas responsabilidades, pero él era bien jovencito. Pero un joven muy interesante. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice que él hacía las cosas bien. Tuvo O sea, un buen inicio. Tuvo un muy buen inicio. Cuando tú dices tuvo un buen inicio, Michelle, ¿a qué te estás refiriendo? Comenzó a agradar, ¿no?, a Dios. Comenzó a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y ese creo que es el mejor inicio para todos. Qué bien. O sea, empezar bien significa empezar agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso entonces él tuvo un buen inicio. No porque la gente lo haya aplaudido, porque las otras personas hayan dicho, qué bueno que tú eres el rey. No por eso. Acá lo que importaba era si Dios estaba diciendo, qué bueno que tú estés haciendo eso. Entonces él tuvo un buen inicio porque Dios estaba de acuerdo. Pero, ¿qué otras características más encontramos en la vida de Usías? ¿Hay algunas otras más, Alex? Así es. Para ello vamos a leer, por ejemplo, los versículos 11 y 15 del mismo capítulo 26. Dice lo siguiente: Usías tuvo también ejército de guerreros que salían a la guerra en divisiones conforme a la lista hecha por Yehiel escriba. El número de los jefes, y bueno, ahí empieza a hablar todo ello, ¿no? Tenía jefes de familias muy esforzados. También estaba bajo su mando un ejército de 307.500 para cualquier alcance que pueda haber. Versículo 14 dice: Usías preparó para todo el ejército estos escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y ondas de lanzar piedras. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que colocó en las torres y también piedras. Su fama se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta llegar a ser muy poderoso. Entonces acá podemos ver que él gozaba de muchas bendiciones en sí. Era una persona muy inteligente y se rodeaba de buenos líderes también. Pero uno podría pensar de que tal vez esto es natural en mí, ¿no? O sea, uno podría comenzar a decir, no, pues que yo nací así, ¿no? Y hay veces ni siquiera gracias al Señor, simplemente yo nací así, ¿no? Yo soy capaz de hacer, porque es interesante, hay veces las personas que leen la Biblia no se percatan en esos detalles que hemos escuchado ahora. Construyó armamentos que no eran comunes y corrientes, ¿no? Armamentos especiales, ¿no es cierto? A veces pensamos que la construcción de armas especiales solo está restringida a nuestro tiempo, pero ya en el tiempo pasado habían personas que construían cosas interesantes. Entonces, pero él hizo todo este tipo de cosas y consiguió también conquistas, consiguió poder, un ejército sorprendente. Todas estas cosas son bendiciones. Si nosotros tendríamos que traerlo para nuestro tiempo actual, una persona bendecida así con todas esas cosas, más o menos, ¿cómo sería? ¿Quién sería? ¿Cuáles serían las características de una persona bendecida de esa manera? Anita. Bueno, poder ver, ¿no?, que en su familia, quizás en la misma persona, se vea que es una persona próspera, ¿no?, que todas las cosas que hace le van para bien. Entonces ahí nos daríamos cuenta de eso. Que tenga algunas patentes capaz registradas bajo su nombre, ¿no? Que tenga un título especial, ¿no? Graduado en una universidad. Varios grados también de varios estudio. grados académicos, ¿no? Que no le falte el dinerito, tenga familia, porque tenía una familia también bonita, ¿no? Entonces, las personas hoy en día también podrían estar identificadas como él. Así que Dios bendice también hoy en día, solo que no siempre lo miramos desde ese lado. A veces pensamos que es lo que nosotros hemos conseguido. Bueno, Michelle acá tiene 2 carreras, así que yo le voy a poner en aprietos a Michelle ahora, ¿no? Michelle tiene 2 carreras y muchos lo conocen dentro del grupo acá y tal vez algunos amigos no lo conocen todavía por las redes sociales, pero él es un personaje muy especial porque además es prácticamente el productor de este programa, ¿no? Entonces, Michelle, ¿todo eso es gracias a tus grandes habilidades o cómo tú miras eso? Realmente que cuando nosotros miramos lo que Dios hace en nuestras vidas, no nos queda otra que ver que es Dios quien ha hecho todo, ¿no? Seguramente muchos de los que están viendo tienen muchas historias y probablemente algunas personas incluso nunca pensaron estudiar en una universidad. Yo nunca pensé estudiar en una universidad, no había planes. Los planes eran terminar el colegio y trabajar para ayudar en la casa. Y ahora tienes 2 carreras. Y el Señor ha hecho muchas maravillas, ¿no? Y nos damos cuenta que Dios es tan bueno, misericordioso,
y todo lo que tenemos a Él, como Él dice en su palabra en Jeremías 33:3, que es un versículo justamente que siempre grabo en mi corazón: clama a mí y te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces, ¿no? Amén. Y el Señor es muy bueno, pastor, y lo es con todas las personas también. Yo siempre digo que el testimonio más poderoso, o el mensaje más poderoso, es el testimonio de una vida, ¿no? Porque Dios hace milagros, hace cosas, pero nosotros tenemos que ser personas que reconozcan que es Dios quien ha hecho las cosas. No somos nosotros, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, sino es Dios el que está detrás. Y querido amigo, si tú tienes un trabajo ahora, dale gracias a Dios. Es Dios quien está detrás de ese trabajo. Si tienes un título, una profesión, dale gracias a Dios. Es Dios quien está detrás de eso. Si tienes una familia, dale gracias a Dios. Es Dios quien está detrás de eso. Dios siempre está detrás de cada cosa que nosotros hacemos. Y deberíamos de darle gracias a Dios por todo. Porque este programa también es gracias a ¿quién? A Dios. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios tenemos este programa. Pero hay más características en Usías, ¿no? Este era un hombre que empezó bien, tuvo muchas bendiciones. Pero ¿qué más dice el texto bíblico, Michelle? Justamente aquí viene una parte triste, ¿no? Una parte triste. Por eso digo que el liderazgo también es un privilegio, pero también es un riesgo, ¿no? Si no lo sabes manejar, como ya lo dijimos al inicio, de una manera como la Biblia lo dice. Y aquí la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, continuando la lectura de mis compañeros, el versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hasta ahí, ¿no, pastor? Podemos ver cómo siendo ya fuerte, habiendo sido lo que usted mencionaba, bendecido con tantas cosas, él endureció su corazón y se enalteció, ¿no? Pensó que era todo de él. Bueno, ahí el texto menciona algo muy puntual. Dice, él quería quemar este incienso, algo que no le correspondía, ¿no? ¿A quiénes eran los únicos que podían quemar incienso? Sacerdote. Los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. Pero ahora él era rey, ¿no? ¿Quién era más importante, el rey o el sacerdote? ¿Ah? Encargos jerárquicos, ¿no? ¿Quién tenía más poder? Pero es interesante en el liderazgo de Dios, en el liderazgo bíblico, aún el que aparentemente tiene más poder, tiene cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Porque en el liderazgo que no es bíblico es, no, yo soy el que tiene el poder y por lo tanto yo puedo hacer cualquier cosa. Pero en el liderazgo bíblico no. El liderazgo bíblico es, yo tengo mi responsabilidad, él también tiene su responsabilidad y cada quien tiene las cosas que debe de hacer. Él cometió un error terrible, ¿no es cierto? Pero esto nos lleva a una pequeña reflexión así rápida. Puede existir algunas cosas que están reservadas para cierto grupo de personas que no debe ser compartido con otros desde el punto de vista bíblico. ¿Habrá algo que está reservado? ¿Qué piensas tú, Alex? Bueno, si hablamos dentro de la iglesia en sí, al menos en un contexto actual, yo creo que sí. Hay ciertas cosas dentro de la iglesia que deben hacer ciertas personas elegidas por la iglesia, obviamente. Está, por ejemplo, el caso de un pastor, un anciano, por lo general, que siempre se le designa a ciertas personas y que otras no es que no puedan, sino que simplemente a ellos, y al menos al ver en la Biblia que hay un orden, ellos no están aptos para hacer eso porque simplemente Dios lo ha visto bien de esa manera. Entonces, si lo llevamos a la iglesia, hay cosas que les corresponde a ciertas personas hacer
Y ahora, si lo llevamos a un contexto ya capaz de una empresa, por ejemplo, uno por más que sea líder o jefe de un área o dueño de la empresa, no puede hacer como que a lo mejor empezar a editar sin saber utilizar un programa e ir por sobre imagen, la imagen de esa institución, porque simplemente no lo haría bien. Y desde ahí ya estaría dando una mala impresión para su empresa. Entonces, en ese sentido, en ambos, en sí, si es que se quebrante el liderazgo, va a ir para mal. O sea, se necesita también asumir nuestra responsabilidad y dejar que los otros asuman su responsabilidad. Yo estaba pensando, por ejemplo, en algunos programas de televisión que yo he visto, donde se presenta a un varón como el papá de la casa y a otro varón como el mamá de la casa, ¿no? Puede parecer broma, pero es interesante que existen programas de televisión así. Existen programas de televisión que muestran familias compuestas de forma muy interesante. ¿Es posible que un varón sea mamá? ¿Qué piensas, Michelle? Yo pienso que la mamá, en este caso, cumple roles, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una mamá da de lactar a su hijo cuando está nacido y creo que el hombre no puede hacerlo. O sea, hay cosas que el hombre puede hacer y cosas que la mujer puede hacer. Dios, O sea, es imposible que un varón sea mamá. En otras viéndolo palabras. desde este punto, es imposible porque no cumplirías ese rol de mamá. Pero ¿desde qué punto podría ser posible? Porque, en verdad, desde mi punto de vista, no hay forma. No hay forma. O sea, no hay forma de que una mamá sea papá al mismo tiempo. Es cierto que a veces la sociedad dice, yo he sido padre y madre, dice, ¿no? Pero esa es una forma poética, donde no hubo papá, siempre habrá la ausencia del papá, de esa figura varonil. Y donde no hubo mamá, siempre habrá la ausencia de esa figura femenina. Porque estas funciones en la sociedad, ya sea dentro de la iglesia, ya sea fuera de la iglesia, es imposible que se cambien. Así que Dios ha designado algunas cosas para cada uno de nosotros que no se pueden intercambiar. No se pueden decir, bueno, simplemente cambiamos acá, ¿no? Y hay cosas reservadas exclusivamente para nosotros. Bueno, por eso tal vez vale la pena pensar quién es el verdadero líder. Acá ya hablábamos del verdadero líder, no solamente del pueblo de Israel, sino del universo entero. ¿Quién es el verdadero líder de todas las cosas? Y en el tiempo de Isaías también era el verdadero líder, Anita. Dios. Dios es el verdadero líder, ¿no es cierto? Podemos nosotros leer Isaías 6, 1 al 4, los primeros versículos de Isaías. Michelle, ¿podrías leer? Sí. El libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, este texto es muy, muy interesante por varias cosas. Miren, la primera que quisiera acá que reflexionemos es Isaías. Tenía acceso, o sea, él era capaz, podía entrar al templo. Podría estar en la presencia de Dios. Él era sacerdote, sumo sacerdote, pero el texto lo presenta dentro del templo. Él lo presenta en la presencia de Dios. Ahora, él se mete allá. ¿O cómo es que ocurren estas cosas? A ver, Rafael. Es un privilegio que Dios le otorgó a Isaías. Él nunca pidió estar ahí adentro, no le correspondía. Él no lo buscó, contrastando a lo que hizo Usías, sino que Dios le dio el privilegio de observar el templo celestial, el santuario celestial. O sea, él no se metió, ¿no? A él lo invitaron, lo trajeron y lo pusieron en esa posición. Eso puede ocurrir también hoy en día, ¿no es cierto, Alex? Claro, y en ese punto, por ejemplo, vemos privilegios que muchas veces, inmerecidos, en los tantos campos que muchas veces uno trabaja,
recibe. Y obviamente esas son unas bendiciones de Dios en sí. Entonces, si lo llevamos desde el punto, yo qué sé, externo, fuera de la iglesia, muchas veces encontramos unos trabajos pues que, wow, ¿no? ¿Cómo es que uno mira atrás y dice, ¿cómo llegué acá? Y si vamos a la iglesia igual, vemos cómo uno empieza a crecer, uno empieza a conocer más de las cosas de la iglesia, más de Dios, más de una experiencia obviamente con Dios cercana a Él, y cómo es que eso te abre caminos. Entonces, Isaías estaba experimentando eso, estaba experimentando los favores de Dios inmerecidos, porque ahí mismo Isaías dice, ¿cómo yo, ay de mí que soy hombre muerto? Ay de mí que soy un hombre pecador, ¿cómo es que esté frente a la presencia de Dios? Pero era una bendición. Bueno, ahora acá necesitamos preguntarnos algo. Este es un momento especial. Usías había justamente descansado, porque dice que es el año en el que muere Usías, que ocurre todo esto, ¿no es cierto? El pueblo de Israel estaba en un problema de liderazgo serio, porque estaba asumiendo un nuevo rey, estaba acabando el liderazgo de un rey que al principio fue bueno, pero que acabó muy mal, ¿no es cierto? En el que comenzó el querer a hacer cosas que no debía de hacer. Y en esa condición, ahora Dios le llama a Isaías y lo trae al templo y lo pone dentro del templo. ¿Por qué Dios escoge justamente ese momento para hacerle vivir esta experiencia a Isaías, Michelle? ¿Por qué crees tú? Pastor, aquí de una otra forma podemos ver que lo que mencionaba mi amigo Alex, de que es Dios quien coloca y pone reyes, ¿no? Pone líderes también. Entonces, cuando nosotros vemos por qué Dios está dándole este privilegio a Isaías, es de una otra forma también porque quiere mostrar esta realidad, ¿no? Una comparación, tanto con lo que también hizo Usías, al querer él mismo de una otra forma intentar hacer algo que no tenía que hacerlo, y para mostrarnos una realidad, ¿no? Cómo Dios también, Él puede, de una otra forma, sin que tú te merezcas algo, Él puede colocar, igual como David, ¿no? Claro. Cuando David lo escogió como rey, el profeta miró como el hombre mira, pero Dios no mira como el hombre, sino Él mira de una forma diferente, ¿no? Cuando llama a sus líderes. Bueno, es interesante, ¿no? Porque efectivamente, como dice Michelle, había que contrastar algo ahí, ¿no? Habría que decirle, mira Isaías, tú nunca buscaste, pero yo te voy a dar aquello que el otro sí estaba buscando. Pero también se estaba mostrando bien claro acá quién era el verdadero líder del pueblo de Israel. Quién era el que tomaba aquí las decisiones de quién entra y quién no entra. Quién hace y quién no hace. Así que se estaba dejando bien claro eso también. Pero hay otro aspecto acá interesante, es que Isaías estaba dentro del grupo de ese pequeño remanente, de ese pequeño pueblo de Dios fiel, que estaba sufriendo, porque miren, imagínense la escena, el rey queriendo entrar a dar el incienso, los otros ahí poniéndose en contra, era todo un problema y todo el pueblo se daba cuenta de esta situación, un problema serio, espiritual, religioso, político, toda una mezcla. Y en medio de esta situación, ¿quiénes sufrían en realidad? Eran los fieles como Isaías, que ahora no podían dar su sacrificio, que no podían entrar ahí por tantos problemas que habían, ¿no es cierto? Pero ahora Dios a él lo consuela, por así decirlo, y lo lleva hasta adentro. Y le dice, Isaías, no te preocupes. Aun cuando hayan problemas afuera, aun cuando el ejército del rey esté por un lado y los sacerdotes estén por el otro lado, y ustedes ya no puedan ni siquiera hacer su sacrificio como siempre lo hacían, mira, yo te voy a llevar dentro del templo. Dios siempre es un Dios pensando en nosotros. Siempre es un Dios que está pensando en sus hijos, en la necesidad de cada uno de forma individual, de forma personal. Porque Él quiere nuestro bien, Él quiere hacernos sentir bien. Bueno, vamos a leer algunos textos que tienen que ver con justamente este hecho de que nadie más podía entrar, sino solamente podía entrar cierto grupo de personas a ese lugar. Anita. Sí, ese texto lo encontramos en Levíticos 16:2 y dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio,
que está sobre el arca para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y otro texto también para poder comprender un poco más, lo encontramos en Hebreos 9, del 6 al 7, y dice lo siguiente. Aquí podemos ver quiénes sí podían ingresar ahí. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Bueno, ahí queda claro entonces que los únicos que podían entrar eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, nadie más, ¿no? Pero Isaías ingresó. Ahora, cuando Isaías ingresó, según Isaías 6, 5 al 7, ¿cuál es su reacción? Vamos a leer primero el pasaje, capaz Alex, por favor. Isaías 6, 5 al 7. ¿Cuál es la reacción de Isaías en esa situación? ¿Cómo no? Versículo 5 dice, entonces exclamé, ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo, mira, esto coloco en tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Gracias, Alex. Es interesante acá la reacción de Isaías, ¿no? ¿Qué es lo que él mira? Mientras que Usías él quería, pensaba que merecía, él pensaba que no merecía, ¿no? Porque ¿qué es lo que mira respecto a su propia persona, Michelle? Mira su inmundicia, ¿no? Mira su pecado y de otra forma reconoce su situación como ser humano. Como seres humanos nosotros somos pecadores. Y la Biblia dice, por tanto, todos pecaron. Pero solo por la gracia de Cristo es que somos justificados, ¿no? Y aquí Isaías muestra eso, o sea, no merezco yo esto, es un privilegio. Y él reconoce que de una otra forma Dios es misericordioso, Dios es de una otra forma, está mostrándole amor hacia él. Y lo que usted dijo, ¿no? Le está mostrando un privilegio. Y le está mostrando que en medio de la situación Él es quien guía a su pueblo, Él es quien lidera, pero Él reconoce, ¿no?, su situación pecaminosa y Él mismo dice, no soy digno yo de estar aquí. Ahora, gracias a ese reconocimiento ocurre un milagro interesante. Viene un ángel y lo toca, dice, con una brasa de fuego, ¿no es cierto? Lo toca para purificarlo. No lo hace con agua, ¿no? ¿Por qué fuego? ¿Por qué ¿Por qué no se usó el agua? ¿Por qué tenía que ser fuego, Rafael? Bueno, el fuego en la Biblia siempre representa ese elemento que purifica. Ese elemento que... Ahora, también tenemos que entender quizás un poco lo que se hacía en el santuario. Y el sumo sacerdote usaba ese fuego para encender el incienso y que pueda ascender en forma simbólica las plegarias hacia Dios. Uh-huh. Al tocar con el carbón, con ese fuego a Isaías lo convierte simbólicamente en un incienso vivo, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12? ¿No? Prácticamente tú lo has repetido de memoria, porque el apóstol Pablo dice que nosotros deberíamos de ser una especie de sacrificio vivo, ¿no? Que deberíamos de ser agradables, o sea, el incienso es un olor agradable. Y prácticamente Isaías se convierte en un incienso vivo, ¿no? delante de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir. Fíjense la tremenda diferencia entre estos dos personajes, Usías e Isaías. Usías era el supuesto líder, pero Isaías estaba siendo liderado por el verdadero líder, por Dios que está siempre al frente de todo. Frente a esta situación, vamos a leer Isaías 6:8, que es un texto muy conocido y es un texto muy bonito. Michelle, Isaías 6:8. Sí, pastor, la palabra de Dios dice, después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, la primera pregunta para ti, Michelle. Ahí el texto dice, mira, ¿quién irá por nosotros? Dice, ¿no? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿A qué hace referencias en nosotros? Aquí también está haciendo referencia a la deidad, ¿no? Podemos ver esto mismo que en Génesis también se puede dar, ¿no? Cuando dice hagamos, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Quién irá, no? Normalmente ahora hay algunos que dicen, ¿no? Envíalo a él, ¿no? Bueno, pero es interesante lo que tú has dicho, ¿no? Desde el Génesis y ahora Isaías, y nosotros podríamos ir por Éxodo y por todos los otros lugares de la Biblia, está bien claro que la divinidad, nuestro Dios, es una pluralidad. No una pluralidad ilimitada, no una pluralidad en la que, bueno, ¿cuántos serán? No, no. Dios ha dejado bien claro que es una pluralidad que está constituida por tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo sé que hay gente que hoy en día hay veces duda de esto, pero Isaías está también dejándonos bien claro que hay una pluralidad ahí, que no se trata de un solo ser, se trata de algo. Y claro, si leemos nosotros el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, leemos el Antiguo Testamento, Génesis, y leemos muchos otros pasajes, ya comenzamos a identificar a cada una de estas personas, ¿no? Bueno, la otra parte de este texto que me llama la atención es la respuesta de Isaías, ¿no? Él dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué muestra eso de Isaías? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Isaías responde así, mi querido Alex? Creo que acá hay una enseñanza muy bonita. Debería ser esa la actitud de una persona agradecida a Dios. Una persona que ha sido bendecida y por ende hace lo que Dios le pide. Y más allá de eso, ¿no? Acá vemos a un Isaías pues que dice, aquí estoy, envíame a mí. He sido vencido por ti, así que estoy seguro de que tú vas a estar conmigo donde me mandes. Entonces, vemos que cuando nosotros tenemos esa seguridad en Dios y se nos presentan desafíos, pues vamos a seguir adelante porque tenemos la seguridad de que Dios va a estar ahí. Y por ende también como muestra lo que Dios nos da de las bendiciones, nosotros también debemos ser personas que hacen, pues, ¿no? Hacen de acuerdo a la voluntad. Ese espíritu de, mira, heme aquí, envíame a mí, es alguien que ¿se siente liderado o se siente líder? ¿Es alguien que se siente al frente de su vida o es alguien que dice, bueno, yo no estoy al frente de mi vida, tú eres el que gobiernas y me dices qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién manifiesta ese tipo de actitud? Una persona que es liderada, que muestra que quien lidera su vida pues es Dios. Nosotros deberíamos de tener esa misma actitud, ¿no? O sea, darnos cuenta que Dios es el que lidera nuestra vida y Dios es el que nos envía y que nos envía donde Él quiere, ¿no es cierto? Que nos mande a donde Él desee. Cuán bueno, queridos amigos, es recordar que Dios es el que debe estar al frente de nuestra vida y Él debe ser el que haga lo que desee con nosotros. Si nosotros lo tomamos a Él como nuestro líder y dejamos que Él lidere nuestra vida, con seguridad vamos a acabar en buenos lugares, vamos a acabar siendo consolados como Isaías y vamos a acabar en mejor posición que los reyes, porque el rey quería estar en la posición en la que al final Isaías estuvo y todavía en mejor situación estuvo Isaías porque en la misma presencia de Dios. Dios es bueno, Dios siempre piensa en sus hijos humildes y sencillos de corazón que están dispuestos a obedecerle, ¿no? Ahora, acá hay otro detalle interesante en esta historia. Es que Dios lo lleva a Isaías al templo. Michelle, ¿por qué le lleva al templo? ¿Por qué? Porque Dios podría haberle dado la visión, así como a Daniel, por ejemplo, a la orilla de un río, un parque, ¿no hubiese sido más bonito? ¿No? Un jardín, alguna cosa interesante. Pero, ¿por qué al templo, Michelle? ¿Por qué crees tú? Aquí la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 73, versículo del 1 al 3 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿no?
Y en Hebreos también, en el Hebreos y el versículo número 17, vamos a ir en el mismo Salmos, perdón, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, ¿no? El santuario, el templo, es un lugar especial. Es un lugar especial, ¿no? Normalmente tenemos algunos nombres, ¿no? Es la casa de Dios, ¿no? Y de una u otra forma, creo yo que Isaías fue llevado a ese lugar porque era un lugar especial, un lugar donde Dios quería manifestarse hacia él. Y creo que también en algunos momentos ha sido un lugar especial para cada uno de nosotros, ¿no? No sé cuántos hemos, ahora creo yo más que estamos en pandemia, añoramos ir al templo, ¿no? A un lugar donde podemos sentir también la presencia de Dios. Claro. Ahora, no vamos a leer el libro de Hebreos, pero es interesante que el salmo que acaba de leer Michelle dice que yo estaba fuera del templo, ¿no es cierto? Y miraba cómo el injusto prospera, le va muy bien en la vida, ¿no? Pero resulta que cuando entro al templo me doy cuenta el fin de ellos. Porque cuando tú lees el libro de Hebreos, te das cuenta de que en ese lugar se realiza el juicio. En el templo de Dios es donde Dios determina quién será salvo y quién no será salvo. Y cuando tú entonces concentras tu mente para lo que está ocurriendo allá, tú dejas de pensar en lo que está ocurriendo acá, ¿no? Porque acá hay veces la injusticia reina, aquí hay veces la injusticia prevalece, pero en el templo Dios hará justicia. Ahí Dios pondrá las cosas en su lugar. Y los fieles hijos del Señor serán salvos, y los que no sean fieles hijos de Dios, lamentablemente tendrán que ser destruidos, porque el mundo será renovado y nosotros podremos vivir en un mundo de paz y tranquilidad. Bueno, Dios es responsable de todas estas cosas. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9 para ya ir cerrando, porque el tiempo siempre nos gana, ¿no es cierto? 2 de Pedro 3:9. Anita, ¿puedes leer, por favor? Sí, dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros leemos el mensaje que se le da para que Isaías predique, el mensaje que Isaías tenía que predicar es prácticamente un mensaje de destrucción, ¿no? Porque cuando él le dice, mira, envíame a mí, y Dios lo envía, le manda con un mensaje en el que dice, mira, acá van a acabar todos destruidos prácticamente, ¿no? Pero es interesante este texto, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, si es así, ¿por qué a Isaías se le envía a predicar un mensaje tan duro? A ver, Rafael. Como lo mencionamos antes también, Dios te muestra qué es lo que va a suceder si es que tú tomas una decisión incorrecta. Sería un padre malo si te dice todo está bien, todo está tranquilo, tú sigue adelante, no te preocupes, ya yo lo soluciono todo. Él te muestra, mira, si tú sigues por este camino que está mal, te vas a atender a las consecuencias. Por eso tienes que seguir el camino al cual yo te estoy mostrando. Entonces, parece duro, pero era la verdad. Era la verdad y tenía que saber la verdad el pueblo de Dios. ¿Podemos leer Isaías 6, 9 y 10, Alex? Isaías 6, 9 al 10, esos dos versículos. Y luego Ezequiel 2 y 5, para ver algo muy interesante ahí en esos textos. Ok, pastor. Bien, la palabra de Dios en Isaías, versículo 9, capítulo 6, dice lo siguiente. Y dijo, ve y di a este pueblo, escuchen bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. ¿Y Ezequiel 2.5, Michelle? Dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, ¿por qué son una casa rebelde? Siempre reconocerán que hubo profeta entre ellos. Ok, entonces Dios advierte, Dios dice las cosas buscando una respuesta del ser humano, ¿no? Pero si es que la persona no responde, lo que Dios hace es decir, ok, yo te dije, yo busqué, yo hice mi parte, pero el ser humano tiene libertad para responder de forma positiva o simplemente también ignorar la palabra de Dios.
Y todos nosotros vivimos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Siempre podemos acabar ignorando la invitación de Dios, o podemos también responder. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, Anita? ¿Deberíamos de responder a Dios de forma positiva? Yo creo que la respuesta es clara, pero tal vez un comentario, un llamado a las personas de paso, porque muchos en este mundo escuchan la voz de Dios, pero no responden. ¿Por qué? Porque pues no estamos teniendo nosotros diariamente quizás esa comunión, no estamos acercándonos día a día a Dios, entonces no dejamos que Dios sea el que lidere nuestras vidas, simplemente nos lo gloriamos en lo que nosotros hacemos y creemos que es por nuestros mismos beneficios, pero finalmente no es así. Ahora miren, Dios es tan bueno que aun cuando tenga, hay veces estos mensajes duros, Dios no se cansa de dar su mensaje. ¿Hasta cuándo Isaías tenía que predicar estos mensajes? ¿Hasta cuándo Isaías tenía que estar ahí insistiendo con esto, Rafael? El texto dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador no hay hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. En otras palabras, hasta lo último, hasta que lo que él había dicho se cumple. Bueno, lo podemos ver así, como que mira, voy a predicar hasta que yo voy a destruir todo y tú sigues. Pero por otro lado podría ser, mira, yo voy a ir predicando, pero mientras haya vida, hay oportunidad de que alguien se arrepienta. Y cuando ya no haya vida, entonces ya no hay necesidad de que prediques, porque ya no habrá nadie que te escuche. Pero mientras exista alguien que te escuche, por muy duro que parezca esa persona, tú debes de seguir predicando. Porque Dios siempre tiene esperanza en el ser humano. Dios no es alguien que va a tirar la toalla, por así decirlo, tan rápido. Él tiene esperanza en nosotros, cree en nosotros, ¿no? Y aun cuando hay veces parece que sería imposible, Dios siempre estará dispuesto a hacer un llamado más. Bueno, queridos amigos, el tiempo ha pasado volando. Quien es tu líder verdadero es Dios. ¿Sabes? Dios como líder ha dejado algunas cosas para que tú hagas. Ha dejado algunas cosas para que otras personas hagan. Pero Dios como líder también te llama, te invita, porque tiene una misión para ti. Dios permite que tú te sientas liderado por Él, te dejes liderar por Él y hagas de tu vida una vida de obediencia completa y servicio también a ese Dios que da su vida por ti, ha dado su vida, a ese Dios que hace cosas cada día por ti. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y ojalá nosotros podamos responder de forma positiva a la invitación del Señor. Y un día, con seguridad, viviremos en el templo de nuestro Dios. Si ahora miras injusticias, ese día, cuando estés en el templo de tu Dios, ese día mirarás cuán justo fue Dios y ese día mirarás el fin de aquellos que tal vez ahora tú ves que disfrutan, viven bien y tal vez no lo merecen. Pero Dios es justo y un día Él hará justicia con todos nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Permíteme cerrar este episodio haciendo una oración. Padre querido, gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Gracias por dejarnos a Isaías como un ejemplo de sencillez, que sin buscar grandes cosas recibió tremendas bendiciones de ti. Terminó siendo el enviado, el liderado por ti, pero también el líder del pueblo. Gracias, Señor, porque eso nos inspira a nosotros a vivir obedientes a ti, a ser liderados por ti para que nos uses de forma poderosa. Bendice a los amigos que nos están acompañando, a los que están viendo, protégelos en este tiempo de pandemia. Sé con cada uno de ellos, Señor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo fin de semana. Este fue tu programa Diálogo Abierto.